Muy buenas tardes, tengan todas y todos ustedes. A nombre de la bióloga María Dolores Valle, directora general de la Escuela Nacional Preparatoria y de la coordinación del programa institucional Domino Tic Tac, les damos la más cordial bienvenida a nuestros asistentes. Nos acompaña la maestra en ciencias María Josefina Segura Gortares, secretaria académica de la Escuela Nacional Preparatoria. Buena tarde. Gracias, maestra. Y también, por supuesto, agradecemos la presencia de las y los docentes que participan en este evento y que en este momento nos acompañan para esta tercera conferencia magistral. Tengo el gusto y ya pues prácticamente para finalizar con las actividades de este tercer día de trabajo en el marco del quinto encuentro docente Domino Tic Tac, pues contamos con la presencia de una de las grandes colaboradoras del programa, que es la doctora Marina Kritzkowski-Laxage, quien nos va a dictar la conferencia magistral titulada Las TAC en la modalidad híbrida. Me voy a permitir compartir con todas y todos ustedes la biodata de nuestra invitada. Es doctora en ciencias con especialidad en investigación educativa en el área psicolingüística, en el Departamento de Investigaciones Educativas del CINVESTA. Ha trabajado en diversos proyectos de alfabetización digital, investigación y desarrollo de materiales didácticos para la enseñanza de la lengua y de las matemáticas, así como en proyectos y programas de formación docente para la integración de TIC y TAC a los procesos educativos. Actualmente es directora de Innovación y Desarrollo Tecnológico de la Dirección General de Cómputo y Tecnologías de Información y Comunicación de GETIC UNAM. Y antes de ceder la palabra a nuestra invitada, me voy a permitir compartir con todas y todos ustedes algunas indicaciones de trabajo para que esta mesa de la conferencia magistral pues pueda fluir de la mejor forma. Seguramente han notado que en su barra de herramientas se encuentra un chat de preguntas y respuestas. Este es el espacio donde ustedes nos van a hacer favor de dirigir sus inquietudes. Las preguntas les vamos a pedir de favor que se escriban con letras mayúsculas para poder identificarlas con muchísima más rapidez. Y sobre todo, no olviden que la asistencia a esta conferencia magistral ya se registró de manera automática cuando ingresaron ustedes al sistema interactivo. Y bueno, pues no me queda más que darle nuevamente la bienvenida a nuestra invitada. Doctora Marina, de verdad, muchísimas gracias por acompañarnos. Le cedo la palabra. Muchísimas gracias, Verónica. Y bueno, ante todo, muchas gracias por la invitación a mis queridas amigas, sobre todo aquí Josefina, la bióloga Dolores, Ana Laura y por supuesto a muchas maestras y maestros con los que he trabajado directamente de la Escuela Nacional Preparatoria y por supuesto a Marcela Cuapio y a Alejandro que siempre me hacen el honor de invitarme a estos encuentros de este programa Domino Tic Tac que quiero muchísimo porque sí realmente lo vine a hacer y me da muchísima alegría que esta iniciativa que tomó la Escuela Nacional Preparatoria continúe y continúe siendo tan exitosa y siendo un espacio tan importante para que como docentes tengamos la oportunidad de reflexionar y de compartir nuestra experiencia en el uso de herramientas digitales, este uso que hacemos para la enseñanza. La invitación que me hicieron para el día de hoy es también un honor cerrar el evento, se los agradezco muchísimo. Y bueno, me preguntaron de qué podíamos hablar, que fuera algo que nos nutriera a todos en esta situación que venimos viviendo hace 2 años, ya vamos a cumplir, y que ha cambiado nuestra vida en muchos sentidos. Entonces, bueno, voy a compartir con ustedes mi pantalla. La plática se llama el uso de las TAC, o tecnologías para el aprendizaje y el conocimiento en las modalidades híbridas. Y pues les quiero contar un poco de dónde sale esta idea de modalidades híbridas en lugar de modalidad, en qué sentido la estamos pensando y cómo estamos proponiendo desde lo que ahora es la dirección a mi cargo, pero que todos ustedes conocen como la Coordinación de Tecnologías para la Educación y antes que es el programa Habitat Puma. ¿Cómo hacemos para pensar
la vuelta a la realidad, a una vuelta transformada, porque no es posible pensar que vamos a regresar igual. Y en este contexto, pues, ¿qué hacemos con la tecnología? ¿Para qué nos sirve? Entonces, les voy a pedir que me digan si están viendo mi pantalla. Sí, doctora. Sí, doctora. Muy bien. Bueno, entonces, ¿qué son las TAC en las modalidades híbridas? Y no funciona. Como siempre pasa con la tecnología, nunca funciona. Entonces voy a dejar de compartir mi pantalla y no puedo tampoco. Ya habíamos hecho una prueba antes, pero ahorita no funciona. Ahí está. Bueno, antes de empezar a hablar de modalidades híbridas o de qué se trata esto, yo quisiera hacer una reflexión sobre qué significa enseñar y aprender. Porque más allá del uso que hagamos de la tecnología y más allá de en qué situación tengamos que trabajar, es decir, si vamos a volver físicamente a las aulas, si vamos a tener que trabajar a distancia, si vamos a tener que combinarlas, todas las posibilidades que nos plantea esta transformación que nos ha hecho la emergencia sanitaria, no tenemos que perder de vista para nosotros qué significa enseñar y aprender. Y yo les quiero compartir qué significa para mí. Esta es una cita de Regine Douady, que es una autora francesa. Y si se fijan, la cita es vieja, es del 95. Pero no siempre lo viejo pierde vigencia. Y no siempre las cosas nuevas son mejores que las viejas. Entonces, a mí esta definición me gusta mucho y se las quiero compartir. Porque para mí le da sentido a cómo vamos a pensar las modalidades híbridas y cómo la tecnología nos puede apoyar. Douady dice que para un profesor, enseñar se refiere a la creación de las condiciones que producirán la apropiación del conocimiento por parte de los estudiantes. Y esto va junto con concebir que para un estudiante aprender significa involucrarse en una actividad intelectual, cuya consecuencia final es disponer de un conocimiento para poder actuar sobre la realidad. Parecería simple, pero la verdad es que esta definición encierra una concepción compleja que nos posiciona frente a qué quiere decir crear esas condiciones. Cómo yo creo condiciones para que el otro se apropie del conocimiento y para involucrar a mis estudiantes en una actividad intelectual. Una actividad intelectual que le haga transformar las herramientas conceptuales con las cuales puede enfrentar el mundo y resolver nuevos problemas. Esta definición de enseñar y de aprender, por supuesto, tiene un fundamento teórico constructivista que muchos conocemos, pero que muchas veces no se aterriza, sobre todo cuando nos proponen que la enseñanza ya no debe ser importante, sino el aprendizaje, o cuando nos dicen que el docente nada más es un guía o facilitador, pero entonces se desdibuja o no queda claro qué función tenemos como docentes. Si nuestra función es crear estas condiciones, tenemos que dominar muchísimos aspectos, desde la disciplina que enseñamos, los problemas que harán que nuestros estudiantes realmente aprendan y que los harán involucrarse intelectualmente para poder avanzar en su conocimiento. Crear esas condiciones significa también saber cómo aprenden. Los estudiantes conocer muy bien la edad en la que están nuestros estudiantes y cuáles son sus posibilidades de interpretación y sus posibilidades de resolución de problemas. Para cada disciplina habrá condiciones distintas. No es lo mismo enseñar historia que matemáticas. Sin embargo, en ambas disciplinas tenemos que crear esas condiciones para que los alumnos se apropien del conocimiento. Y no pensar que tenemos que transmitir información, porque al recibir información, los estudiantes van a construir conocimiento. La información requiere ser tratada a través de una actividad intelectual para transformarse en conocimiento. No hay un pasaje inmediato
de la información al conocimiento. ¿Y las modalidades híbridas qué son? Bueno, pues las modalidades híbridas son todas aquellas modalidades que se nos ocurran para que en distintas condiciones podamos crear esas condiciones, perdón de la reiteración, para que nuestros estudiantes involucrados en actividades intelectuales se apropien y construyan conocimiento. ¿De qué depende construir un contexto híbrido? Pues por un lado, de tener muy claro qué tipo de asignatura estamos impartiendo. Decía recién, no es lo mismo historia que matemáticas, pero tampoco que biología, tampoco que lengua y literatura, tampoco que física. Es decir, cada asignatura tiene una característica particular y tendríamos que poder analizar nuestra asignatura para identificar qué tan teórica es, qué tan práctica es, qué tanto vincula la teoría y la práctica. Y esto depende mucho del campo disciplinar. ¿Qué más tenemos que tener en consideración para poder imaginar un regreso híbrido? ¿Cuántos estudiantes tengo cada grupo? ¿No? Nosotros cuando nos fuimos hace 2 años a la modalidad a distancia, estábamos muy acostumbrados a trabajar con grupos numerosos en la prepa. Sabíamos cómo lidiar con esa situación. Nos fuimos a distancia y nos costó bastante trabajo construir soluciones para trabajar sin vernos. Y ahora que regresemos, o que estamos regresando más bien, tenemos que tener en cuenta que no es ni lo mismo que cuando antes de irnos, ni lo mismo que a distancia. Entonces, el número de estudiantes en cada grupo es importante para entender cómo volver, en cierta manera, a la presencialidad física, teniendo en cuenta cómo crear estas condiciones para el aprendizaje. También tiene que ver con cuántos grupos tenemos que lidiar. Hay muchas profesoras y profesores en la Escuela Nacional Preparatoria que tienen muchos grupos y el total de estudiantes que tienen que atender es muy grande. Y esa es una variable que nos tiene que hacer también pensar cómo podemos organizar un regreso mixto entre físico y virtual. Pero también depende de las habilidades digitales de estudiantes y profesores. Sobre todo de nosotros, con qué nos sentimos cómodos, con qué podemos realmente apoyarnos tecnológicamente para poder realmente abordar la enseñanza en esta modalidad. ¿Con qué infraestructura tecnológica disponemos? Podemos tener muchas habilidades digitales y muchas ideas, pero de pronto en casa no tenemos la infraestructura o en el plantel no tenemos la infraestructura. Y la infraestructura física disponible en la escuela. Es decir, cuántas aulas, espacios abiertos, laboratorios, auditorios, etcétera, están disponibles para poder generar esta interacción en presencialidad física sin perder las condiciones de sana distancia y de cuidado de la salud. Todo esto está involucrado a la hora de pensar cómo enseñamos, pero son variables que van a modificar de alguna manera las formas, pero no lo que significa enseñar, porque enseñar sigue significando crear esas condiciones para que los estudiantes a través de actividades intelectuales se apropien de nuevos conocimientos. Solo que ahora vamos a tener que pensar, o seguramente ya lo resolvieron, ustedes me dirán en las preguntas, cómo tener en cuenta todas estas variables junto con la imposibilidad de estar otra vez, como estábamos antes, mucha gente adentro de un salón. Con el equipo de trabajo de la dirección hicimos un documento que después les comparto en el chat, donde les proponíamos algunas posibles combinaciones, que si se fijan están todas mediadas por tecnología, porque una de las grandes cosas que nos dejó esta contingencia sanitaria, realmente de las pocas positivas, es que tuvimos que aprender a usar mucha tecnología y tuvimos que aprender a apoyarnos en tecnologías digitales para poder continuar nuestra labor. Ahora, para regresar, eso que aprendimos, pues nos puede ayudar a imaginar distintas formas de seguir creando condiciones para el aprendizaje. Una que se ha propuesto y que puede ser viable en algunas condiciones y no en otras, es lo que llamamos presencialidad física y virtual simultánea, es decir, algunos estudiantes están físicamente aquí conmigo en el salón,
pero como no caben todos, otros se conectan al mismo tiempo por una herramienta como esta, como Zoom, y están presentes pero virtualmente. Esta modalidad que llamamos simultánea requiere de una infraestructura tecnológica en el plantel bastante importante, sobre todo de red, y de nosotros requiere de una capacidad de estar en el entorno físico y en el entorno virtual al mismo tiempo y no dejar de atender ninguna de las dos presencialidades, lo cual es bastante difícil, déjenme decirles. Si alguien aquí ya lo tiene dominado, le pregunto cómo le hace, porque es bastante difícil, o más bien bastante fácil olvidarse de los que están conectados y centrarse en los que están físicamente. Pero no es la única opción. Crear condiciones para el aprendizaje también puede hacerse a través de metodologías que nos permitan que el trabajo se haga de una manera asincrónica, es decir, no lo hacemos al mismo tiempo, sino que, por ejemplo, generamos proyectos como muchos de los que se presentan en este encuentro, y lo que hacemos con los estudiantes es darles asesorías por pequeños grupos, asesorar sus proyectos, ver cómo van, y para esto lo podemos hacer físicamente en el plantel, porque son pocos, o incluso virtualmente. Y todo esto tiene que estar combinado y apoyado en plataformas educativas. ¿Por qué digo esto? Porque si las aulas que cerramos en marzo de 2020, las aulas físicas, estuvieron cerradas, todos somos testigos de que no se cerraron las aulas en un sentido más amplio. Es decir, las aulas virtuales son esos espacios donde nos pudimos seguir encontrando. Y no me refiero a aulas virtuales como videoconferencias, como Zoom, sino más bien a las aulas en plataformas donde todos podemos llegar en cualquier momento sin necesidad de hacerlo simultáneamente. ¿Y esto por qué? Bueno, porque para muchos de nosotros y de nuestros estudiantes es muy difícil mantener una clase o muchas clases conectados a Zoom desde casa. Entonces, podemos metodológicamente trabajar con modalidades activas como el trabajo, el aprendizaje basado en proyectos o en problemas, el estudio de casos, que nos permitan esto, de ir dando seguimiento por equipos. Claro que en algún momento hay que reunirse, ¿no? Pero para esas reuniones podemos usar otras de las opciones que están aquí. Otra modalidad híbrida y que tiene mucho que ver con las ciencias experimentales y con muchas otras también, muchas otras actividades, por ejemplo, artísticas, tiene que ver con hacer una presencialidad rotativa, de manera que no todos vengan al mismo tiempo, pero que todos puedan de alguna manera estar físicamente para hacer un experimento en el laboratorio, para hacer teatro, para hacer cosas para las que necesitamos estar juntos. Sin embargo, esto también se puede complementar con tecnologías que nos permitan ir, digamos, ampliando la experiencia con laboratorios virtuales o con experiencias virtuales que complementan la experiencia física presencial. Otra opción que también ya la habíamos hecho a la distancia es combinar esta presencialidad física, grabar estas clases y disponerlas en las plataformas para aquellos que no pueden venir o para aquellos que no pueden venir por alguna razón personal o para aquellos que no vienen porque no caben todos en un salón. Y también con la presencialidad física, distribuirla con diversas actividades para los estudiantes que combinen espacios abiertos o espacios cerrados, pero que no sea solo pensar en el aula, sino también en los espacios abiertos del plantel, en la biblioteca, en auditorios, etcétera, donde podamos hacer otro tipo de actividades que realmente producen estas condiciones para la construcción de conocimiento, pero que no necesitan que estemos todos encerrados en un salón. Y hay muchas más combinaciones posibles, yo nada más estamos proponiendo algunas, siempre teniendo en cuenta qué necesito yo desde mi disciplina para que mis estudiantes se involucren en una actividad intelectual que les permita apropiarse de nuevos conocimientos. Y pensando siempre, ¿qué les voy a proponer si van físicamente al plantel? Para que esa experiencia realmente sea memorable en el sentido de que no se podría haber hecho de otra manera.
Yo recuerdo que en otras pláticas en este mismo evento yo me dediqué a decir que la tecnología solo hay que usarla cuando realmente lo que queremos lograr o lo que queremos que hagan los estudiantes no se puede hacer sin esa tecnología. Ahora el reto creo que es al revés, es decir, van a venir al plantel para hacer algo que no podrían hacer de otra manera. ¿Por qué digo esto? Porque si van a venir al plantel a escucharme hablar, y no está mal exponer, pero probablemente mi exposición la podrían haber escuchado por Zoom desde su casa sin trasladarse. Entonces, ¿qué cosas realmente requieren estar cara a cara presencialmente que no podría ser de otra manera o que se dificulta hacer de otra manera y que conviene realmente estar todos juntos compartiendo un espacio físico? De manera que cuando usemos tecnología la usemos para aquello que no podemos hacer sin ella, pero que cuando estemos presentes, sin estar mediados por herramientas tecnológicas, hagamos cosas que no podrían hacerse sin esa presencialidad. Y esto tiene más que ver con las herramientas de comunicación, es decir, con las videoconferencias. ¿Por qué? Porque las TAC, como herramientas para el aprendizaje y el conocimiento, siguen siendo todas aquellas herramientas que me permiten que los estudiantes representen fenómenos, hagan modelos, realicen acciones o experimentaciones que no podrían hacer sin tecnología. En el caso de las herramientas de comunicación hay que usarlas justo para aquello que podemos hacer a distancia y no vale la pena hacer presencialmente, y hacer presencialmente aquello que no podemos hacer de otra manera. Además, y esto para complicarnos más las cosas, tendríamos que tener en cuenta que para generar las condiciones que permitan a los estudiantes construir conocimiento, tenemos que pensar qué actividades ameritan hacerse con el grupo completo, qué actividades se pueden hacer por equipos, qué actividades es mejor hacer de forma individual, qué actividades es mejor hacer de forma colaborativa, qué actividades, como decía recién, requieren la presencialidad física o pueden hacerse a través de la presencialidad virtual, qué espacios combinamos el aula con qué otros espacios. Y este último aspecto que creo que es clave, ¿qué cosas realmente necesitan el trabajo sincrónico? Es decir, la presencialidad física o virtual, estar al mismo tiempo. ¿Y cuántas cosas podremos hacer sin estar al mismo tiempo? Porque incluso son mejores en términos de aprendizaje cuando las hacemos en un espacio que no estamos conectados al mismo tiempo, es decir, asincrónico, y les permitimos a los estudiantes procesos de análisis, de información, de lectura profunda, de argumentación, que se hacen mejor por escrito a través de un foro, por ejemplo, y que es mejor hacerlos de manera asincrónica. Dicho todo esto sobre las modalidades híbridas, también creo que necesitamos recuperar aquellas cosas que aprendimos durante estos 2 años, porque aprendimos mucho a través de la tecnología y lo he dicho en otros espacios, yo creo que estamos mucho mejor preparadas para regresar de lo que estábamos cuando nos fuimos. Cuando nos fuimos realmente fue un cambio radical porque por lo menos este bachillerato junto con el CCH no son bachilleratos en línea, entonces teníamos mucha tradición y mucho conocimiento de cómo trabajar en nuestros salones. Se cerraron y tuvimos que inventar lo que se llamó la educación remota de emergencia, pero para este regreso yo creo que las condiciones han cambiado mucho porque aprendimos muchas cosas. Aprendimos a usar la tecnología como medio de comunicación, muchos canales de comunicación, y también como medio de encuentro sincrónico, que es esto que estamos teniendo en este momento. También aprendimos a usar plataformas, la que sea, no importa si es Moodle, si es Classroom o la que quieran utilizar, pero aprendimos que las plataformas nos permiten hacer actividades como que los estudiantes nos entregan tareas, podemos hacer exámenes, también ejercicios de repaso, distribuir información, lecturas, bibliografía, es decir, esas plataformas nos dan
un punto de encuentro en el cual podemos resolver muchas de las cosas que necesitamos resolver en la docencia. También aprendimos que con las plataformas podemos tener una interacción para el aprendizaje, que no necesita ser sincrónica, como esta que les decía de los foros. También aprendimos que hay herramientas que nos sirven para el trabajo colaborativo entre los estudiantes. Ya lo sabíamos, y en este encuentro de Domino de los anteriores a la pandemia, pues se han dado muchas muestras de cómo la tecnología permite el trabajo colaborativo, permite hacer experimentaciones, permite procesar la información, permite socializar los aprendizajes, permite producir contenido, es decir, todo eso que muchos de los participantes de este encuentro ya sabían antes de la pandemia, ahora se ha extendido y son muchas más las herramientas que sabemos utilizar. Y en ese sentido, pensar el regreso en las modalidades híbridas es bien importante porque si no perdemos de vista qué significa enseñar y aprender, si le sumamos todo lo que aprendimos en la pandemia y si analizamos nuestras asignaturas para entender qué necesitamos hacer presencialmente, físicamente, qué podemos continuar haciendo a través de estas plataformas, qué podemos enriquecer con el uso de tecnología. Entonces vamos a empezar a construir nuestras propias modalidades híbridas. De la pandemia también aprendimos que tuvimos que adaptar metodologías de enseñanza a las condiciones no presenciales, y eso que aprendimos es un buen aprendizaje para el regreso. Esto que les decía de trabajar por proyectos, trabajar a partir de problemas, que son metodologías que ya existían, no tienen nada que ver con la contingencia, pero que a lo mejor nos sirvieron para resolver problemas de la contingencia. Ahora con más razón nos sirven como apoyo para pensar cómo regresar y distribuir las actividades en aquellas que necesitan hacerse físicamente en el plantel y otras que pueden hacerse, continuar haciéndose a través de tecnologías digitales. También creo que todos aprendimos que debemos ser flexibles curricularmente, priorizar aprendizajes por la sobrecarga de información. Esto es algo que nos dijeron los estudiantes y que muchos de los chicos de los 9 planteles de la prepa nos dijeron en el evento pasado, del año pasado, que hay exceso de tareas. Y es normal. Insisto, cuando nos fuimos sin tener pues prácticamente ni idea de cómo resolver el problema. Y pues pusimos en práctica algunas que no salieron bien, como el exceso de tareas y la sobrecarga de información, que es algo que si aprendimos y capitalizamos esta experiencia, tenemos que replantearnos en este regreso. No volver a la sobrecarga de información, sino volver capitalizando esta experiencia de que hay aprendizajes que son prioritarios, que son aquellos que realmente van a dar lugar a la construcción de conocimiento y no solamente a la acumulación de información. Otra cosa que creo que especialmente aquí en la Escuela Nacional Preparatoria se aprendió es que el trabajo colaborativo, colegiado entre docentes, es necesario para resolver problemas emergentes, como fue irnos en la contingencia y cómo va a ser regresar o este regreso. Y que sin el trabajo colegiado nos encontramos como más vulnerables porque es mejor pensar entre muchos que tratar de resolver las cosas cada quien por su lado. Y bueno, ahora vuelvo, que en este regreso lo importante es no usar la tecnología por sí misma, sino para aquellas situaciones donde nos permite resolver problemas que no podríamos resolver sin ella. Problemas referidos a la construcción cognitiva de nuestros estudiantes y problemas de comunicación, que es parte de lo que aprendimos, que se puede continuar con la labor docente si disponemos de estas herramientas de comunicación cuando no tenemos la posibilidad de encontrarlos. ¿Qué nos permite hacer la tecnología? Las herramientas digitales, y esto pues ustedes ya lo han expuesto muchas veces en este encuentro. Y es que con la tecnología podemos experimentar, podemos colaborar, podemos intercambiar ideas y argumentos. Cuando usamos un foro, por ejemplo, poner a prueba una hipótesis y replantearla cuando, por ejemplo, tratamos de hacer una construcción o una representación
matemática en GeoGebra o en algunos laboratorios virtuales. Podemos resolver problemas, muchos, producir nuevas formas de representación conceptual y nuevas formas de transformación de la información en otros tipos de contenidos a través de muchos medios que ustedes usan muy bien, como la edición de medios audiovisuales, la producción de infografías, videos, audios, podcasts. Es decir, toda esa producción que les proponemos a los estudiantes para que logren transformar la información, apropiársela y comunicarla de otra manera. Y finalmente, pues por supuesto, la tecnología nos permite desarrollar habilidades prácticas profesionales que son muy importantes y que tenemos que tener en consideración cuando estamos pensando en preparar a los estudiantes, en el caso de la prepa, para el ingreso a la universidad, pero también en las opciones técnicas donde necesitan desarrollar ciertas habilidades prácticas. Estoy pensando, por ejemplo, en los laboratoristas o en las opciones de cómputo o en otras opciones técnicas que realmente requieren de este entrenamiento para el desarrollo de habilidades prácticas y donde la tecnología es una herramienta muy importante. Ay, perdón, me fui. ¿Y qué más necesitamos? Y bueno, esto es en realidad son ganas de compartir con ustedes las cosas que hemos identificado como dirección, que necesitamos hacer para contribuir a que la docencia en las prepas tenga un mejor apoyo por parte de las herramientas digitales. Y nosotros identificamos que incluso para el regreso en las modalidades híbridas y para que la tecnología realmente presente oportunidades para el aprendizaje y el conocimiento, nos faltan herramientas. Recursos hay muchos, es decir, contenidos de alguna manera seleccionados, empaquetados, por así decirlo, hay muchos. Sin embargo, hay pocas herramientas donde los estudiantes realmente puedan experimentar, poner a prueba hipótesis, poner en funcionamiento ideas de solución. Y sobre todo para las actividades prácticas de los laboratorios, ¿no? Entonces, creo que una de las cosas que hacen falta es dotar de mejores herramientas para estas actividades, para laboratorios, simulaciones, y que podamos nosotros también contribuir a que las plataformas que se usan para este encuentro virtual asincrónico tengan mejores funcionalidades que puedan apoyar mejor el desarrollo de actividades. En este sentido, nosotros estamos trabajando en eso y esperamos tener algunas herramientas ya este año para poder ofrecerles, pero sobre todo también buscar y poner a disposición lo que haya ya desarrollado para que de verdad la tecnología les funcione, para que los estudiantes se involucren con una actividad intelectual y no solamente, de pronto hay laboratorios, por ejemplo, pero que son muy para el entrenamiento, que también es muy bueno, pero es para el entrenamiento procedimental, es decir, cómo manejar, por ejemplo, el material de laboratorio de química. Y eso es importante, pero también es importante que un laboratorio permita experimentar y que de veras se experimente y no nada más se adquieran las habilidades para hacer procedimientos o saber manipular material de laboratorio. ¿Qué más necesitamos? Pues que cada quien construya su propia modalidad híbrida, porque cada contexto es diferente. Y como les dije al principio, hay que tener en cuenta montones de variables. Y ese montón de variables termina por ser bastante particular de cada contexto. Y que la modalidad híbrida que se construya en cada escuela nacional preparatoria sea producto de esta reflexión sobre el tipo de asignatura, el tipo de cantidad de grupos, cantidad de alumnos, espacios disponibles, pero sobre todo que esté centrada en qué se necesita para enseñar y aprender.
Y en este sentido, creo que también necesitamos más propuestas de enseñanza a través de metodologías didácticas activas que nos permitan esta interacción entre modalidades presencial y virtual, pero sobre todo que estén también en coherencia con lo que les propongo como definición de enseñar y de aprender. ¿Qué papel juega la tecnología? Bueno, la tecnología, como también vimos al principio, es una herramienta. Esta herramienta que nos permite que los estudiantes puedan de pronto comunicarse, por supuesto, comunicarse entre ellos, comunicarse con nosotros, comunicarse con otros expertos, construir soluciones para determinados problemas, procesar la información de distinto tipo, de distintas disciplinas, representar esa información y construir situaciones de intercambio de información y de argumentaciones. Y la tecnología permite hacer todas esas actividades. Entonces, pues ustedes saben perfectamente qué son las TAC, no tengo nada que explicarles al respecto, sino simplemente insistirles en que el regreso a las aulas sea un regreso que capitalice todo lo aprendido en esta emergencia y que nos permita esta modalidad híbrida personalizada, teniendo en cuenta sobre todo las necesidades de nuestras disciplinas para la enseñanza y el aprendizaje. Yo voy a terminar aquí y espero que tengamos un diálogo bastante extenso y que podamos intercambiar dudas, intercambiar pues, inquietudes y sobre todo experiencias, y si ya hemos hecho cosas, poder compartirlas. Bueno, les dejo aquí mi correo que muchos ya conocen. Esa es nuestra página web. Y aunque cambiamos de nombre, seguimos siendo los mismos, solo que ahora somos más y tenemos muchas más cosas que ofrecerles. Pues muchísimas gracias, doctora Marina, de verdad, muy interesante. Me permito rápidamente pues hacer una reflexión que es yo creo que vital en este momento. Nos acaba usted de ofrecer en estos minutos pues un extenso abanico de posibilidades sobre todo lo que vamos a poder hacer, entendiendo ahora esto que teníamos a unos cuantos pasos con la modalidad híbrida. Yo creo que vamos por mucho, definitivamente. Yo creo que se llevan nuestros compañeros y compañeras docentes de la Nacional Preparatoria, pues muchísimas ideas de cómo ir poco a poco afrontando estas situaciones. Nosotros ya estamos casi a unos también instantes de cerrar el ciclo escolar, pero también ya estamos empezando con actividades presenciales, así es que pues se van a llevar por mucho ideas precisamente para estos momentos y sobre todo para consolidarlo en agosto, que estemos de vuelta con el nuevo ciclo escolar. Definitivamente, yo creo que las palabras clave que usted acaba de mencionar por mucho, pues son pues, aprender, crear, adaptar, interactuar, flexibilidad, producir y sobre todo tener en cuenta nuestros contextos. Aprendimos muchísimo todos estos meses. Así es que de verdad, muchísimas gracias y perdón por el atrevimiento a nuestros asistentes, pero ahora pues vamos a dar paso a las inquietudes, las preguntas que tenemos precisamente en este espacio de nuestro chat. A ver, de parte de Nora María Matamoros Franco, buenas tardes. Y menciona, cuando hace referencia a actividades intelectuales, ¿tiene en cuenta la taxonomía de Dynahood? Hola Nora, no, porque no la conozco, me encantaría conocerla. Cuando yo hago referencia a la actividad intelectual, hacia los procesos cognitivos que tienen lugar cuando construimos conocimiento. Hay muchas taxonomías, pues esta particularmente no la conozco, pero hay muchas taxonomías que nos proponen como verbos o niveles en los cuales vamos desde la memoria hasta el análisis, la síntesis, la capacidad
hasta la capacidad de resolver problemas, proponen algunos. Y yo más bien me refiero a que para aprender hay que involucrarse. Hay que involucrarse como alumno conceptualmente, es decir, yo necesito tener un reto que me haga tratar de resolverlo. Más allá de las taxonomías, este reto que yo trato de resolver lo que hace es poner en acción mis esquemas de conocimiento, y aquí estoy hablando desde una postura teórica, desde el constructivismo, desde particularmente la epistemología de Jean Piaget, que nos dice, sí, yo siempre voy a interpretar la realidad y siempre voy a interpretar algo nuevo a partir de mis esquemas de conocimiento con los cuales hasta ese momento he organizado lo que conozco. Eso nuevo va a entrar en interacción conmigo y me va a obligar a modificar, porque con lo que traigo no lo puedo terminar de explicar. Piaget propone que así funciona la ciencia y que las personas en chiquito, digamos, funcionamos de la misma manera para construir nuevos conocimientos. Entonces, a eso me refiero y a eso se refiere Regine Douady, por eso dije que ella también viene del constructivismo y desde esta misma postura, porque está hablando de que necesitamos involucrarlos en estas actividades intelectuales. Entendiendo por actividad intelectual una actividad que transforma la realidad, porque yo la interpreto y al interpretarla le atribuyo un significado, y transforma mis esquemas cognitivos, mis esquemas para interpretar la realidad, porque la realidad se resiste a mi interpretación. Y sobre todo porque colectivamente hay muchas veces que mi interpretación entra en conflicto con las de los demás y yo necesito negociar esas interpretaciones. Desde ese punto de vista lo dije, Nora, pero si me haces favor de decirme cuál es esa taxonomía, con mucho gusto la reviso. Gracias, doctora. Tenemos también más preguntas. Una de ellas es de María de la Luz Castellanos Cárdenas y dice, es muy interesante. Si la modalidad híbrida es personalizada, ¿cómo compaginar a los 12 profesores que tienen los alumnos? Sí, no, lo que yo dije que es personal, es contextual, no tanto, y sí personalizada en términos de con qué me siento más cómoda, pero para no volver locos a los estudiantes, y eso me parece una excelente pregunta, María de la Luz, porque no podemos cada quien decidir cómo vamos a hacer la modalidad híbrida en un sentido. Y les voy a poner el ejemplo de la facultad donde yo doy clase, que es Filosofía y Letras, y hay una decisión que toma la institución, justo para eso. Es decir, una semana tenemos que estar físicamente en la facultad y otra semana podemos continuar a distancia. En la Escuela Nacional Preparatoria hay otras decisiones, ¿sí? Pero esas decisiones que son más bien de logística y que son institucionales, por supuesto tienen que pensar en que un chico no puede decir, a esta maestra se le ocurrió que todo va a ser a distancia, pero a la siguiente hora tengo que entrar al salón tal, y a la otra hora tengo que otra vez a distancia, pero a la siguiente hora sí es presencial. Eso realmente los vuelve locos, sobre todo porque si en la escuela tuviéramos las condiciones tecnológicas para que les diera igual, ¿no?, conectarse a Zoom o hacer algo en plataforma y después entrar a un salón, pues ya sería otra cosa, ¿no? Pero no tenemos esas condiciones en la UNAM. Entonces, yo creo que hay decisiones logísticas que sí está bien que las tomen las entidades. Les cuento, por ejemplo, Trabajo Social tiene otra organización. Ellos van a trabajar una semana cada semestre. Entonces, realmente van a estar segundo, cuarto, sexto, octavo. Entonces, una semana va segundo, otra semana va cuarto, así. Y entonces, pues, una semana al mes, digamos, se está en la escuela. Sabiendo eso, yo tengo que decir, si en mi entidad se organizó así, entonces cuando me toque estar ahí, ¿qué es lo que voy a organizar? Que tiene que ser memorable para que valga la pena ir. Cuando no me toque estar ahí, ¿qué voy a hacer para mantener la interacción para el aprendizaje? Para no pensar que ya les dejé una tarea, pues los veo hasta la siguiente vez que me toque ir. No, la interacción para el aprendizaje tiene que permanecer, tiene que ser constante. Entonces, ¿cómo la voy a organizar? Y eso depende de la disciplina que me toca enseñar. Y depende de todas las otras cosas que dije. Y personalmente también depende de con qué me siento yo cómoda. Si yo digo,
por más que me digan que aprendimos tantas cosas en la pandemia, yo lo único que aprendí a usar fue Zoom. Bueno, pues con eso me quedo, ¿no? No hay una valoración sobre eso, sino si de veras fue lo único que logré, qué bueno. Entonces lo voy a mantener, trataré de aprender nuevas cosas, pero cuento ya con algo para poder organizar esta modalidad híbrida. Pero sí no es al gusto de cada quien, ¿no? Porque sí eso sería terrible. Y de hecho eso está pasando en algunas entidades que no tomaron estas decisiones, ¿no? Y que le dijeron a cada profesor, ¿tú cómo vas a trabajar? Ah, yo en línea, ah, yo presencial. Entonces, pues pobres chavos, porque pues yo digo que genera mucha ansiedad y mucha angustia tener que responder a tantas modalidades. Pero en términos del aprendizaje, sí creo que se vale. Ojalá fuera colegiado y ojalá lo organizaran en los distintos colegios. Pero sí se vale tener diferencias si enseñamos química que si enseñamos filosofía. Y cuando nos toque ir al plantel, decir, ¿qué hacemos en esa situación si enseñamos filosofía? ¿Y qué hacemos si enseñamos química? Yo estoy viendo aquí las preguntas, pero si tú quieres leerlas, está adelante. Bueno, estamos compartiendo precisamente, yo creo que estas inquietudes. Pero, a ver, doctora, mire, hay una aquí muy interesante del maestro Marco Antonio Córdoba Ávila, que por mucho, pues, creo que es una inquietud generalizada de nuestra comunidad docente. Y pues dice, doctora, ¿qué opina de las clases a distancia a nombres o imágenes? ¿No cree que debería ser obligatorio que prendan las cámaras nuestros estudiantes? Yo le confieso, Marco, me choca dar clase a las imágenes o cuadritos negros. Yo le digo el síndrome de los cuadritos negros, ¿no? Porque con suerte hay una imagen, si no, no hay nada, ¿no? Obligatorio no de ninguna manera. Tenemos muchas evidencias de que cuando los chicos no encienden su cámara, tiene mucho que ver con el lugar donde viven y con el miedo o la dificultad, ¿no? De mostrar cosas que no les gustan que se vean. Entonces, obligatorio no de ninguna manera. No puede ser obligatorio porque es, pues la escuela se metió en casa, ¿no? Y yo creo que a todos ustedes les consta que para muchos chicos, muchos, ir a la escuela es una forma de salir de situaciones que en casa no son favorables. Y ahora la escuela se les metió a la casa, entonces sí puede ser muy, muy violento para muchos estudiantes. A veces hasta abrir el micrófono. A mí me pasa con algunos estudiantes que me dicen, es que no puedo ni abrir el micrófono, ¿no? Yo lo que le podría decir es que, bueno, insisto, obligatorio no puede ser de ninguna manera. Yo lo que hago es que los hago participar en el chat de Zoom. Trato de no usar Zoom por la misma razón, que no me gusta dar clase a los cuadritos. Pero luego a ellos mismos les cuesta organizarse, les cuesta seguir el hilo de una clase si todo es asincrónico, si todo es a través de la plataforma. Entonces, sí hago algunas cosas en Zoom y todos tienen la obligación, eso sí, la obligación de participar en el chat. Y se producen unas interacciones bastante interesantes, porque además tienen que organizar su pensamiento para escribirlo, lo cual no me dejarán mentir todas las profesoras y profesores que enseñan lengua y literatura, que poner por escrito una pregunta, una respuesta, significa una reelaboración de las ideas, que es bien importante. Entonces, yo lo que les recomiendo es usen el chat, úsenlo mucho, para que realmente los estudiantes participen, porque también está bien padre cerrar la cámara y, pues, ¿no? Siempre cuento una anécdota muy divertida del hijo de una amiga que en el inicio de la pandemia, tercer grado de primaria, estaba harto de las clases de Zoom, y entonces, como no sabía apagar la cámara, tan chiquito, puso un osito de peluche en su lugar y se fue a jugar, ¿no? Y entonces, no hagamos esas cosas, ¿no? Hagámoslos participar en pequeñas salas, discutir, ¿no? Y cuando uno los pone en pequeñas salas de Zoom a discutir, se da una interacción muy interesante entre ellos, sin cámaras porque no las abren, ¿no? La conectividad que tienen tampoco es muy buena. Entonces, pues yo creo que, le insisto, obligarlos no, pero hay muchas otras opciones de trabajo que hacen que no estemos hablando frente a cuadritos negros, ¿no?
Sí, en definitiva. Pues bueno, tenemos un par de preguntas más, se las voy a compartir. Dice el maestro Telésforo Martínez Rodríguez, en esta virtualidad se puso a prueba la creatividad del docente. ¿Considera que se duplicó el trabajo para docentes y alumnos o es cuestión de organizarse en tiempos y formas? ¿Debería influir en los honorarios a los docentes? Y le da las gracias. Ay, ¿qué le digo? A ver, sí se duplicó, se multiplicó, triplicó, porque no sabíamos cómo irnos. Se puso a prueba la creatividad, sí, por supuesto. Tuvimos que, como dije, se aprende cuando las condiciones nos obligan a involucrarnos en una actividad intelectual para resolver un problema y disponer de nuevos conocimientos para enfrentar la realidad. Hicimos eso, aprendimos, ¿no? Creo que sí es una cuestión de organización de tiempos y formas, sinceramente. Porque, por ejemplo, yo les digo, para mí en particular, que siempre había usado Moodle como plataforma para apoyar mi clase presencial, pues no me costó casi nada de trabajo, porque pues dije, bueno, ahora todo lo que hacíamos, está todo el curso ahí, es decir, yo ya lo tengo armado, sé cómo quiero hacerlo y lo que hice fue adaptarlo. Cuando pasamos de dar la clase en vivo sin ningún apoyo tecnológico a distancia, pues la verdad es que se multiplicó por 1000 el trabajo. Sin embargo, yo creo que después de 2 años y para este regreso, insisto, estamos mucho mejor preparados y ya es cuestión de organización, de tiempos y formas y de análisis, en serio, de qué cosas me conviene seguir haciendo a través de tecnologías y plataformas y cuáles voy a priorizar para hacer en el aula física. Si debería influir en los honorarios a docentes, no le voy a responder porque me van a correr. En un sentido, no. Es decir, yo creo que nuestra tarea docente siempre es creativa, siempre tiene que estar cambiando, siempre estaremos buscando nuevos problemas, nuevas situaciones para que los chicos se involucren. Si deberíamos ganar mejor como docentes, pues sí, somos la base de la educación de esta sociedad, pero eso es un asunto que no nos toca resolver ni a usted ni a mí. Muchas gracias, doctora. Y bueno, una pregunta más, porque pues ya sabemos que nuestro principal enemigo es el tiempo. Y es de parte del maestro Enrique Rodríguez y dice, ¿hay algún estudio sobre cómo combinar las herramientas TIC-TAC en una modalidad híbrida, tomando en cuenta lo que acaba de señalar respecto a las condiciones logísticas de cada institución? Estudio como tal, así publicado, creo que no. Sí hay estudios que comparan la percepción sobre el aprendizaje que tienen los estudiantes en modalidad presencial contra modalidad híbrida. De cómo combinarlas propiamente no, porque en realidad, les vuelvo a decir, yo creo que esto es una cuestión de concepción, ¿no? De posición teórica frente a qué significa enseñar, qué significa aprender y cómo estas herramientas realmente son herramientas, apoyos, ¿no? Y que si las voy a usar a distancia o de forma presencial depende en realidad de lo que quiero que aprendan mis estudiantes. Ahora, las condiciones logísticas de cada institución lo que van a hacer es que me van a obligar a reorganizar mis actividades de enseñanza para que ya sea mediadas por tecnología, presencial físicamente o a distancia o en plataforma, puedan acomodarse a la logística que definió la institución. Entonces, pues realmente así como diga estudio de artículo publicado, creo que no. Espero haber contribuido un poco a pensar, ¿no? Cómo combinar estas herramientas con una o varias modalidades híbridas. Doctora, de verdad, muchísimas gracias. Para nosotros ha sido un placer escuchar pues todas estas reflexiones en torno a esta cuestión de esta modalidad híbrida. Reitero pues todas estas posibilidades que vamos a tener, pues si ya vamos a trabajar incluso también con estas opciones. Y pues una vez que le he agradecido también su participación, permítame hacerle también pues la entrega virtual de su constancia como ponente y me voy a permitir pues darle lectura a la misma.
La Universidad Nacional Autónoma de México, la Escuela Nacional Preparatoria y la Dirección General, a través de su Secretaría Académica y el Programa Institucional Domino Tic-Tac, otorgan la presente constancia a la doctora Marina Kritzkowski-Latzhage, directora de Innovación. Permítame, que está la letra un poco pequeña. Directora de Innovación y Desarrollo Tecnológico de la Dirección General de Cómputo y Tecnologías de Información y Comunicación, por dictar la conferencia magistral titulada Las TAC en la modalidad híbrida. Firma la directora general de nuestra institución. Doctora, de verdad, muchísimas gracias por todas estas reflexiones y todo este conocimiento que nos ha compartido el día de hoy. Y bueno, pues ya casi para dar cierre ahora sí a nuestra mesa y esta conferencia magistral, pues voy a cederle la palabra a la maestra Josefina Segura Gortares, secretaria académica de la Escuela Nacional Preparatoria, que nos va a dirigir unas palabras para clausurar este quinto encuentro docente Domino Tic. Maestra Segura, muchísimas gracias. Adelante. Gracias. Pues buenas tardes a todas y a todos. Les agradezco muchísimo la invitación a esta sesión que marca el cierre del quinto encuentro de docentes del programa Domino Tic-Tac, un espacio en donde se compartieron las experiencias del trabajo de más de 300 docentes a través de más de 200 ponencias. Se dice fácil, ¿verdad? Que reflejan, eso sí, solamente una parte de todo el esfuerzo realizado por ustedes en el curso escolar que estamos a semanas de concluir. Siempre es un gusto ver el entusiasmo que despiertan estas actividades que las y los docentes hacen año con año en beneficio de las y los estudiantes, y estos encuentros también es muy bueno que sean parte de esta formación docente, ¿no? En esta emisión nuevamente se incluyeron talleres y por supuesto conferencias magistrales muy interesantes como la que hoy tuvimos el gusto de disfrutar con la doctora Kritzkowski, a quien le agradecemos su presencia hoy en esta conferencia que nos deja muchas cosas para reflexionar ante el inminente regreso a las aulas en nuevas condiciones, pero también con nuevos aprendizajes. Pero sobre todo, de verdad, Marina, te agradecemos tu acompañamiento desde la DGTIC y de todo tu equipo en nuestro camino en el uso de la tecnología con fines educativos. Desde su inicio, este programa ha tenido un impacto positivo en la práctica docente, pero estoy segura de que en los últimos años y en los que vienen, este impacto va a ser todavía más evidente, porque después de estos 2 años de nuestro tránsito obligado a la enseñanza en línea, hemos aprendido que en la tecnología tenemos un gran aliado para nuestra labor cuando regresemos a las aulas, que espero sea muy pronto. Con este encuentro culminan las actividades del programa Domino Tic-Tac durante este ciclo escolar, el seminario permanente, otro espacio de formación para la realización, socialización e implementación de las secuencias que diseñan las y los profesores, y por supuesto la feria estudiantil en la que se comparten las experiencias y opiniones sobre el uso y aplicación de las TIC en el aprendizaje escolar, pero desde la óptica de los estudiantes. Los felicito por todo el trabajo y el esfuerzo a los organizadores y a los participantes. Estoy segura de que el encuentro deja aprendizajes importantes en los asistentes, porque compartir las experiencias con nuestras y nuestros compañeros siempre es una fuente de conocimiento. Sin más, en nombre de la bióloga María Dolores Valle Martínez, directora general de la Escuela Nacional Preparatoria, y siendo las 7:02 del 25 de febrero del 2022, pues declaramos clausurados los trabajos del quinto encuentro de docentes Domino Tic-Tac. Enhorabuena, maestras y maestros, muchas gracias. Muchísimas gracias, maestra Segura. Agradecemos muchísimo sus palabras y, por supuesto, no podemos dejar pasar ni cerrar nuestro evento si no hacemos nuestro tradicional Goya. Así es que voy a solicitar a las y los panelistas que nos acompañan aquí directamente en la reunión, pero también a todas y todos ustedes asistentes que se encuentran en el otro lado de esta reunión, que nos acompañen para que entonemos nuestro Goya. ¿Ya están listos? Vamos pues. México, Pumas, Universidad. Goya. Goya. Universidad.
Pues de verdad, muchísimas gracias. Además, también es muy importante ya para ahora sí ya dar el cierre formal. Agradecer, por supuesto, a las autoridades de la Escuela Nacional Preparatoria por todos los apoyos para realizar este evento, a la DGTIC y a la CUAYED por toda la colaboración, a ustedes por su gran participación en este quinto encuentro docente Domino Tic Tac, a la relatora también que me acompañó en esta conferencia magistral, la maestra Gloria Patricia Patani Huerta, y a los técnicos también, Marta Yasmín Sánchez Cortés, Marco Antonio Castro Ortiz, Alma Rosa López Aparicio, José Jaime Rosas Rosas y Carol Aida Valero. Pero sobre todo, gracias a nuestras y nuestros docentes que fungieron también como moderadores, relatores y por supuesto también a nuestros técnicos académicos y al comité organizador de este encuentro. No me queda más que invitarles para que contesten, por favor, la evaluación del encuentro que se encuentra disponible en el sistema interactivo. Pues hasta pronto y muchísimas gracias.